es como que encuentras una familia, encuentras un grupo identitario que te da esa, que te contiene, ¿no? Y que muchas veces incluso apoya tus resentimientos y tus traumas. Mm, Entonces es la presa más fácil. La persona que está sin identidad está mm, vulnerable. Por mm. eso es lo primero que se ataca, ¿no? Saludos mis queridos hermanos y amigos apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lenner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. En este nuevo episodio de Diálogos de Fe y Sociedad, tengo el honor de presentar a una invitada muy especial y me refiero a la hermana Jessie Prado, teóloga, comunicadora y profesora con una sólida trayectoria en el cruce entre la academia, la educación y los medios de comunicación. Nos honra contar con su participación para dialogar sobre un tema urgente y necesario: el contraste entre el discurso de la ideología feminista y la identidad de la mujer bíblica. Nos sentimos muy felices y agradecidos de tenerla con nosotros. Bienvenida, hermana Jessie. Muchas gracias a ti, Adri, por la invitación. De verdad, a veces uno piensa que todo lo que está haciendo cae en saco roto, pero cuando vemos las reacciones, la gente que empieza a escribirte o la gente que empieza incluso a darte la contra, te hace entender que no, el trabajo que se está haciendo sí está llegando de alguna manera. Entonces eso de verdad que es muy grato para mí porque al principio lo veía como una lucha de un llanero solitario. No tenía a quién acudir, pero gracias a Dios en el camino he conocido a muchas mujeres que están en esta lucha, mujeres mucho más representativas desde el área política, desde el área comunicacional, desde el área académica y también desde el activismo. Ya ahí vi que realmente nosotros somos un cuerpo en Cristo cuando nos reunimos para poder volver a nuestro propósito original, que es darle la gloria al Señor en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y es bonito tener estos espacios donde no solamente es un activismo político, sino que también podemos expresar nuestra fe y nuestras convicciones, que sin ellas nosotros no estaríamos en esta lucha. Entonces, sí, me gustaría tal vez hablar un poco acerca del tema que nos convoca el día de hoy. Sí, Y exacto. bueno, una de las primeras definiciones que le podríamos dar al feminismo, bueno, la citó Sarah Hope en su libro, ¿no? Ella dice que el feminismo se puede definir como un movimiento social que tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer y la subversión de los roles masculinos y femeninos. Mm. Y cuando nosotros vemos el desarrollo del movimiento feminista, podemos ver el cumplimiento de esto. Por eso podemos hablar así muy por encima, podemos hablar de las nuevas masculinidades, y ahí entra el sentido de la mujer empoderada, ¿no? De las masculinidades tóxicas, de las mujeres, de las tradwife, que es otro extremo. Mm. Entonces, todo eso sale justamente de este objetivo primordial del feminismo, que es la destrucción de la naturaleza de la mujer. Pueden muchos reaccionar y decir, no, el feminismo es una lucha que las mujeres hemos tenido por muchos años Ujú. y el cuento que se les da, ¿no? Pero la lucha siempre tiene que tener un objetivo. Ujú. Cualquier tipo de lucha tiene un objetivo. Ujú. Muchos pueblos han luchado por su libertad, otros pueblos han luchado, qué sé yo, nuestro pueblo cristiano muchas veces lucha en pos de la verdad, en contra del ateísmo, en contra de la posmodernidad. Toda lucha tiene un propósito, una meta y un objetivo. Entonces aquí, más allá que la lucha que puedan poner en boga las feministas, es esa meta y ese objetivo, que justamente es destruir la naturaleza de la mujer a través de la emancipación y la rebelión en contra de cualquier autoridad, incluyendo la autoridad divina. Entonces sí podemos ver que es un movimiento subversivo, ¿no? Que va en contra de la autoridad. Y nuestra naturaleza como mujeres, nos guste o no, así el Señor lo dispuso, en el mandato de Efesios 5:21 es someteos unos a otros en Ujú. temor de Dios. Ujú. Ujú. Primero el hombre se somete por amor, se somete a Dios, y la mujer también se somete por amor a Dios y por temor de Dios al varón. Entonces, toda nuestra vida cristiana y nuestra cosmovisión tiene que estar basada en eso, en la sumisión y sujeción.
y ejemplo nos ha dado Cristo, que aun mm, siendo Dios, no tomó en más ser en forma de Dios y vino aquí como siervo, ujú, ujú, ¿no? Y sufrió una de las peores muertes. Así que él mismo nos dio ejemplo ujú, de que todos estos movimientos van en contra de la naturaleza humana, ujú, primero que nada, y ujú. en caso del feminismo, en contra de la naturaleza de la mujer. Y de ahí ya podemos hablar todas las ramas que salen, ¿no? No se le puede añadir más nada que el feminismo realmente destruye a la mujer más que representarla. Y esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Tú crees que la mujer hoy en el mundo está realmente representada por este feminismo que proclama emancipar a la mujer, empoderarla, la lucha contra la violencia de género y toda esta cosa? Bueno, primero que nada, no, el feminismo tiene un objetivo. Ujú, Puede ser legítimo o ilegítimo, pero ujú, su objetivo es justamente el ir en contra de toda autoridad. Su ujú, objetivo es destrucción de la naturaleza. Entonces, tiene un objetivo. Puede ser legítimo o puede ser ilegítimo. En este caso, ir en contra de la naturaleza creo que es algo que es un disparo al pie, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos movimientos no pueden representar el día de hoy a la mujer. Uno, porque nos ha expuesto más, nos ha hecho más vulnerables, nos ha quitado al ir en contra, porque ha sido un movimiento reaccionario, ¿sí? Y ujú, muchas veces ha sido un movimiento reaccionario a través de la violencia, ujú, ¿sí? Entonces, eso nos ha dejado más desprotegidas, porque al ir en contra de nuestro protector por naturaleza, que es el varón, ¿qué podemos esperar? Quedamos más desprotegidas aún. ujú, Uno, entonces quedamos mucho más vulneradas. Segundo, algo que ellos han planteado es la liberación sexual, ¿no? ujú, Se supone que nosotras estamos oprimidas ujú, por el terrible y bárbaro sistema patriarcal. Lo ujú, digo así porque el sistema patriarcal es lo mejor que podría pasar a una mujer que realmente entiende su propósito. ujú, Pero según ellas, este sistema la ha oprimido a la mujer y no se da cuenta que al ir en contra de nuestro primer protector, también vamos en contra de nuestro proveedor, vamos en contra de un sistema que tenía a la mujer cuidada, que tenía a la mujer incluso guardando su dignidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, lo que ellas propusieron es la liberación sexual. Y a partir de eso, emanciparse de ese terrible sistema patriarcal que te esclavizaba en el matrimonio para cuidar y criar a tus hijos ujú, y para darle ese legado al varón, ujú, ¿no? La idea que ellos tenían. Sin ujú. embargo, nosotras podemos ver que a través de esa liberación sexual, por así decirlo, tenemos el día de hoy chicas como estas de la página azul, ¿no? Ujú. No sé si sabes a lo que me refiero, tal vez ya saben lo que Ah, ok, pasa. ok, sí, Estamos sí. La página azul. esta muchacha Lili, que tuvo, exacto, que tuvo más de 100 parejas sexuales en un solo Sí, día, que sí. Y que- efectivamente terminó traumatizada después de ese hecho. Creo que no hay peor vulnerabilidad de la mujer en nombre de la liberación sexual y en nombre de que la mujer pueda hacer lo que le dé la gana, Mm, aunque también podemos entender que hay varios movimientos feministas, algunos que están a favor de la revolución sexual y algunas que están en contra incluso de la prostitución sí. y de la industria, ¿no? Mm, De la pornografía. Entonces, mm, viendo todo eso, hay contradicciones también entre ellas, claro, ¿por qué? Porque ellas no entienden muchas veces el trasfondo y la epistemología de la filosofía que están siguiendo, ¿no? ujú, Entonces, cuando tú estás leyendo a las mujeres que han sido los estandartes del feminismo, como Judith Butler, que ella fue una de las primeras que dijo que no, las mujeres pueden tener relaciones con quien les dé la gana, si quieren pueden hacerlo con sus hijos. O sea, mm, una depravación. Entonces, mm, se las vulnera más a las mujeres. mm, Otra, Simone de Beauvoir, que ella mm, ha sido la pareja de Sartre, que juntamente con él han vulnerado los derechos de mujeres universitarias jóvenes ujú, y ujú, también han sido acusados de abusar sexualmente de sus ujú, propias ujú. Yo he estudiantes. leído Estos acerca son de esto, sí. Ujú, ujú, exactos. Estas son las representantes del feminismo mm, actual. El día de hoy tenemos una feminista aquí en Bolivia muy reconocida, que es María Galindo, que ella ah, se hacía la burla una vez de algún caso donde se descubrió a jóvenes teniendo relaciones en espacio público. Y ella burlescamente decía, ¿quién no lo ha hecho en el parque a la luz de la noche? oh, No, wow. las personas
esa es la cara del feminismo. Mm, Entonces, nos vulnera más, nos expone más. ¿Y por qué otras razones no nos representa el feminismo? ujú, Gracias al movimiento feminista se ha llegado a la deconstrucción del varón, a validar a un hombre biológico como mujer ujú, ujú, y poner a esos hombres en concursos de belleza, en Juegos Olímpicos, en deportes, donde en algunos espacios, por naturaleza, van a tener ventajas sobre las mujeres. ujú, Entonces, este movimiento feminista terminó siendo lo contrario, ¿no? ujú, Un movimiento que ha empoderado no a la mujer, para ujú, nada, ujú, sino a este mismo sistema patriarcal, porque no es ujú, un sistema patriarcal. Le ujú, voy a decir, a este sistema del mundo que beneficia muchas veces al machismo. ¿En qué? Gracias a la liberación sexual, el hombre no tiene que hacerse responsable de la mujer. ujú, Puede tener relaciones con ella, puede dejarla, puede usarla como objeto y punto. ujú, Los hombres pueden hacerse pasar por mujeres y en nombre de sus derechos pueden estar en espacios que nos correspondería a nosotras muchas ujú, veces. ujú, ujú. Entonces, definitivamente creo que es un movimiento que por ningún lado puede representar a una mujer, ¿no? Sí, Sobre sí, todo una mujer que sabe cuál es su lugar, cuál es su sí, espacio y cuál es su identidad. Un movimiento exactamente. es Mm, pausante de que tú salgas a la calle y preguntes qué es ser una mujer y nadie te sepa responder, sí. creo que es el peor ejemplo de un movimiento representativo. Así es. Y también porque la narrativa de estos movimientos feministas que prometen la liberación de la mujer, de la opresión, ya lo dijimos en todos los sentidos, ya se enumeró, pero realmente lo que fomenta es el odio hacia el sexo opuesto, en este caso los hombres, y hacia la misma mujer también, porque el movimiento feminista no ampara tampoco a la mujer cuando le dice que ella puede abortar porque pone su vida en riesgo también, o Mm. ya me imagino que nos adentraremos en estos detallitos pero igualmente en estos tiempos se ven que hay muchas mujeres que reaccionan a esta ideología, a esta filosofía, a querer empoderarse, querer enseñarse, también por medio de las redes, como más se puede ver, ¿no? Porque las redes es como una vitrina de mirar vestidos, ¿no? Ahí se ven los prototipos de mujeres y de hombres en la sociedad que rigen ahora, bueno, para decirlo con humor. Eh, pero, ¿cómo se crea realmente, cómo se recluta una, una mujer que se le pueda vender esta filosofía feminista? ¿Cuál es la mujer que está en el foco, que es carne de cañón para alcanzarla y formarla como la feminista? Un buen libro para eso es el de Sarah Howe, Ujú, que justamente habla de cómo, ay, ya me olvidé el título, pero es justamente cómo fabricar una feminista ujú, ujú, y salvarla justamente de ese feminismo, ¿no? Es muy interesante porque hay cosas que nosotros podemos identificar. Primero que nada, la vulnerabilidad en una mujer. Nosotros entendemos que nuestra sociedad, gracias a la secularización, se ha vuelto una sociedad sin valores y hay una sociedad rota donde el fundamento principal es la familia, no era, sigue siendo la familia. De hecho, gracias a que la familia ha sido fragmentada, tenemos como consecuencia la sociedad secularizada y posmoderna, individualista que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son las presas fáciles? Me acuerdo que una vez le dijeron a Danan, a Emanuel Danan en una entrevista, sabemos que viniste a una conferencia que titula ¿Cómo sacar a mi hija del feminismo con un padre presente? Y fue Ah, una respuesta contundente. wow. ¿Por qué? Mm, Porque tiene mucho que ver con eso. Usualmente los movimientos subversivos como este van a nacer a la raíz de ciertos resentimientos, ¿no? Incluso ciertos traumas, donde la persona se ve vulnerable, manipulable y adoctrinable, ya que una persona que está en esa situación busca identidad. Nosotros tenemos que entender que nosotros formamos nuestra identidad en la familia.
Nada más nos va a dar nuestra identidad. Claro, nosotros hablando en Cristo entendemos nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios, y no solamente nuestra identidad, sino también nuestra responsabilidad que conlleva esa identidad, ¿no? Como dice la palabra, ustedes son hijos de luz, caminen como hijos de luz, Ujú. ¿no? Entonces, también esa identidad nos va a demandar una responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro primer núcleo para que nosotros podamos tener esa identidad es la familia, inevitablemente, es la familia. Tu padre te va a firmar tu identidad, tu madre te va a firmar tu identidad, tus hermanos te van a ayudar a firmar tu identidad y a desarrollar carácter. Entonces, a raíz de esta sociedad fragmentada y de la familia que está rota, es fácil encontrar personas que no tienen identidad firme. Y Mm. más aún con la lucha que tenemos contra el ateísmo y la secularización, que no podemos encontrar ni siquiera nuestra identidad en Cristo, Mm. nuestra identidad en Dios, nuestro propósito de vida en Él, ya que se ha secularizado tanto la sociedad que se ha hecho un lado a Dios. Entonces, estás huérfano por todo lado. Estás huérfano, primero que nada, desde tu espíritu, porque no has entendido quién es Dios y qué es en tu vida, cuál es el propósito que Él te ha dado en la vida. Otro, tenemos familias disfuncionales donde el padre, por más que esté presente en carne y hueso, está muy lejos de una conexión real con sus hijos. Ujú. Y este empoderamiento femenino que ha sacado a la mujer de casa, no digo que está mal trabajar, por si acaso, para que no se me malentienda, pero hay prioridades. Y este sistema que ha logrado sacar a papá y a mamá de casa ha dejado a los niños muchas veces vulnerables a todo lo que está en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la farándula, en el cine, y todo eso es lo que los está criando el día de hoy. Y los está criando sin identidad. Y de hecho les están estandarizando, no estandarizando, perdón, les quieren meter la idea de las familias homoparentales, de la identidad de género, todo eso está en el exterior. ¿Dónde deberíamos proteger a los niños? En el interior, en la familia. Y de ahí salen estas mujeres y hombres también vulnerables a estos movimientos como el feminismo, ya que viéndote huérfano, desamparado y vulnerable, encuentras un grupo, esto es como el efecto, como el fenómeno de las pandillas en cierta época, ¿no? Es como que encuentras una familia, encuentras un grupo identitario que te da que te contiene, ¿no? Y que muchas veces incluso apoya tus resentimientos y tus traumas. Mm. Entonces, es la presa más fácil. La persona que está sin identidad está Mm. vulnerable. Por Mm. eso es lo primero que se ataca, ¿no? Con esto, con la identidad con la ideología de género que está Y también entrando, hay que que también, añadir, disculpa que te interrumpa, también hay que añadir no solamente las familias disfuncionales, porque por lo menos nosotros los cristianos tenemos la promesa y la seguridad de que si nosotros venimos de familias disfuncionales, Dios va a suplirnos en nuestras necesidades. Pero también cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos también de mujeres que han sido abusadas sexualmente por sus propios familiares, primos, niños, hermanos, y aunque tal vez hayan buscado también ayuda, pero tienen que regresarse a ese hogar que los está abusando, donde algunas veces se han visto casos que hasta las mismas madres están conscientes de los problemas que están pasando e incluso lo apoyan. Y claro, ellas para recuperar su poder, porque lo han perdido todas las veces que han abusado de ella, es una pérdida de tu propio control que tú le das al victimario. Y cuando eh, te ves como esa víctima, he pedido el control sobre mí, tengo que recuperarlo. Entonces es cuando este feminismo de lo que estamos hablando ahora, bueno, cae como anillo al dedo porque te promete que vas a ser poderosa, que vas a ser fuerte y también porque trae esta predicación o esta doctrina de que el hombre es malo por naturaleza y de que el hombre siempre va a violar alguna vez y te revictimiza y a la vez te empodera, no, pero eh, no para que surja en la sociedad y tal vez
emancipes sobre tu dolor de manera positiva, que no estés todo el tiempo triste, lamentándote, sino que más bien te da un arma que tú empleas en contra del hombre de esta sociedad y lo señalas, ¿no? Y ahí es donde empieza esta separación, uno empieza a segmentarse, el hombre es malo, yo soy buena, y que ya también seguramente vamos a hablar que el feminismo también está muy vinculado a todo lo que es el lesbianismo, ¿no? Eso también lo Totalmente. promulga, esas son las enfermedades colaterales, por decirlo así, ¿no? Sí, justamente se promueve las relaciones lésbicas. Esto lo pueden escuchar de primera mano del testimonio de Sarah Hoff, cómo ella cuenta que aún sin tener eh, esos principios o cómo se podría decir, esas inclinaciones homosexuales, para poder encajar dentro de su grupo feminista, ella tuvo relaciones lésbicas, ¿no? Y el día de hoy, claro, obviamente ella se arrepiente porque era un modo de poder entrar en el movimiento feminista con estas premisas, ¿no? Entonces, esto es interesante porque es cierto, cuando hablamos de vulnerabilidad, tenemos que ver que el niño queda expuesto a todo, al adoctrinamiento, al abuso, al maltrato, a ver, ¿a qué más? Al engaño, a la manipulación, está vulnerable. Entonces, ahí hay un conflicto de identidad y eso es lo que pasa. Parecería que el movimiento feminista viene y te afirma esa identidad. Ujú, Y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y hablar de empoderamiento es otro tema, porque ujú, muchos hablan de poder, de poder, de poder, pero ujú, yo sé que es muy cliché esta ujú. frase de la película del Hombre Araña, pero es una verdad muy grande. Un poder conlleva una responsabilidad Ok, y de eso no se habla, sí, es de eso cierto. no se habla. Ujú, ujú. Así que hay que tener mucho cuidado. Mujeres empoderadas no saben la mochila que se están cargando con eso. Así que cuidado. Mira, yo pudiera preguntarte ahora que estás hablando de la mujer empoderada, ¿qué significa verdaderamente estar empoderada a la luz de la palabra de Dios, hermana Jessie? Primero que nada, a la luz de la palabra, no existe tal empoderamiento, Ujú, para nada. ujú, La protección siempre va a venir de Dios. El poder, el consuelo, todo va a venir de Dios. En Él está el poder. Él es el todopoderoso. ujú, Y no podríamos decir el empoderado jamás. ujú. Él es el El todopoderoso. Todopoderoso. Entonces, no hay un empoderamiento como tal. Ujú, Nosotras somos mujeres poderosas en Dios, ujú, poderosas en Dios para poder ser buenas madres, buenas esposas, buenas cristianas, buenas profesionales. Lo somos en Él, ¿no? Y esa dependencia nos va a ayudar a mantener ese rol de sumisión. Y recuerden, no solamente es a la mujer, el varón también tiene que someterse a otras autoridades y sobre todo a Dios, ¿no? Es un mandato, someteos unos a otros. ujú, Y el reconocer que nosotros no tenemos poder en nosotros mismos nos va a ayudar a mantener esa postura de sumisión. ujú, Entonces, ujú. bíblicamente hablando, no se puede hablar de un No se puede. empoderamiento. Lo que se Ujú. puede hablar es de que somos poderosos en el Señor, porque es a través de su Espíritu. Y sin Él, como la Biblia misma dice, lejos de mí, nada Nada podéis podemos hacer. hacer. Sí, es importante que Exacto. recalques esto y lo puedes seguir recalcando porque te quiero preguntar, hoy sabemos que existen las llamadas pastoras, que personalmente yo no estoy de acuerdo con un pastorado femenino, y estas pastoras también predican acerca de ser empoderadas con Dios y bueno, es casi la misma narrativa del feminismo en el mundo secular, que lo llevan a la iglesia y lo maquillan, lo transforman en cristianismo, por decirlo así. Este tema, Señor, no, no es la primera vez que lo hablo, lo voy a hablar muy claro. Mire, Ya. muchos lo hacen desde el punto de la ignorancia. Así que lo primero que quiero recalcar es que sí hay mujeres piadosas, ¿sí? Pero recuerden que la piedad con ignorancia igual nos va a llevar al error, así que las buenas intenciones no bastan. De hecho, Charles Spurgeon decía que el infierno está pavimentado con buenas intenciones. Ujú, Así que hay mujeres piadosas con buenas intenciones que ejercen roles dentro de la iglesia
eh, a través de la ignorancia muchas veces, ¿no? O de querer, de seguir tradiciones y demás. Pero Dios mediante, yo espero poder contribuir pronto en una revista con un artículo que justamente va a hablar de eso, Ya. de la relación del feminismo de la segunda ola con el pastorado femenino. Mm, ¿Por qué? Porque una de las aristas del feminismo justamente ha sido infiltrarse dentro de movimientos, dentro de colegios, en lo académico y dentro de la iglesia. ujú, Y ahí tú puedes ver qué raro que la segunda ola del feminismo viene a partir del siglo XIX y wow, el siglo XX nace el pastorado femenino. mm, Oh, ¿coincidencia? mm, No lo creo. mm, Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora, de que la mujer, es que hay que tener mucho cuidado, porque en el momento que tú dices que estás empoderada, no tienes a quien rendirle cuentas, mm, no tienes a quien sujetarte, no puedes tener un rol sumiso y estás incumpliendo con tu naturaleza, con el que el Señor te ha creado. Entonces, yo sé que esto es muy escrachable por todo lado y por muchas mujeres, pero el día que logren entender esto, van a mirar atrás y van a decir, luché toda mi vida en contra de mi propia naturaleza y aquí he fracasado, porque la naturaleza siempre llega a su fin. mm, mm, No hay vuelta atrás. Con ella no puedes pelear. Es una batalla perdida. Y tu naturaleza siempre va a ganar. Y va a ser triste que tú mires atrás y veas que has luchado en contra de ti misma. mm, Así que hay que tener mucho cuidado con estas mujeres dentro de la iglesia que están proyectando un feminismo, ujú, de hecho. ujú, Está yendo en contra de la autoridad, primero que nada, del varón y en contra de la autoridad de Dios. Esto quiere decir que estamos sometidas como esclavas, que bien, estamos oprimidas. mm, No, no, para nada. Recuerden, estas posiciones de autoridad, este poder delegado que el Señor le da al varón para poder cumplir como protector y proveedor, es una responsabilidad. mm, Esto es complicado de hablar. El día de hoy, y hay estadísticas en el libro que les decía Srajo, de las mujeres empoderadas que en nombre de la libertad han salido a comerse el mundo y están doblemente cansadas, doblemente estresadas. mm, Ellas no podrían decir que son felices, están solas, están solteras. Y ese no es el propósito mm. de Dios para la creación. ¿Crees que el feminismo ha dado respuesta a las verdaderas necesidades espirituales de la mujer? No, para nada. De Claramente. hecho, si tú ves el último programa de las Casafemis con Nastasia Ribeiro, explicamos muy bien el trasfondo satánico que Mm, tiene el feminismo. mm, Entonces, no podría tener una buena contribución espiritual, no la tiene. ujú, De que sí tiene un elemento esotérico, espiritual, sí lo tiene, ¿no? ujú, Y eso te puede dar como una sensación de breve satisfacción, pero nosotros sabemos que con las fuerzas oscuras hay que tener mucho cuidado. claro. Y no se puede reemplazar la luz con las tinieblas. Ujú, Cuidado con eso, ujú, ¿sí? Y lo que te ofrece el diablo no es gratis. ujú, No, Jesús es el que vino a dar vida y vida en abundancia. mm, Jesús es el que viene a suplir esa necesidad espiritual. Jesús le dijo a la samaritana, si bebes de esta agua no tendrás sed jamás. Esa es la única fuente que puedes hacer una necesidad espiritual. ujú. El feminismo no. Antes nos quedamos hablando acerca del liderazgo en las iglesias, del liderazgo femenino, que estábamos observando que ha sido influenciado también por este movimiento feminista empoderado. Y dijiste claramente que había que protegerse del peligro de estar empoderado para no ser autónomos de Dios, porque subyacemos en él. No sé si quieres seguir ampliando algo al respecto. Claro, es que hay mucho de qué hablar cuando hablamos de el liderazgo femenino dentro de la iglesia, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que sí ha habido mujeres, incluso dentro de la Biblia, que han ejercido ciertas labores y responsabilidades designadas dentro de los parámetros bíblicos establecidos. Entonces, por eso es un tema que hay que saber desglosarlo muy bien,
porque se pueden llegar a dos extremos. Un extremo es del empoderamiento total, pero el otro de la privación incluso del ejercimiento de los dones espirituales que una mujer puede tener de parte de Dios. Porque si recordamos, Aquila y Priscila, que eran un matrimonio, fueron a corregir a Apolos cuando él estaba enseñando incorrectamente. Y la palabra dice que fue Priscila quien fue juntamente con Apolos, ¿no? Entonces, ella no estaba ejerciendo un dominio, ¿sí? O liderazgo sobre el hombre. Lo mismo en cuanto a la liturgia, se sabe el orden establecido, el apóstol Pablo lo deja en claro en el Nuevo Testamento, y todo esto tiene una razón de ser teológica por detrás, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el machismo. Ujú, Entonces, hay mucha tela que cortar por este lado, ujú, pero un parámetro grande que nosotros tenemos que entender es cualquier movimiento femenino, ujú, bueno, feminista, en ujú. este caso, Ya. siempre va a ir en contra de la autoridad máxima, Ujú, en contra de la autoridad de Dios, en contra de la autoridad de las escrituras, en contra de la autoridad del varón, esa autoridad delegada por parte de Dios al varón. Eso es lo que va a ser el movimiento feminista. ujú, Y nosotros tenemos que tener tanto cuidado en esta delicada línea cuando hablamos del rol de la mujer dentro de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado porque si bien podemos ejercer labores, porque todos tenemos que servir dentro del cuerpo de Cristo, tenemos nuestro lugar y nuestra posición por naturaleza, por utilidad, por capacidad y mm, también por el hecho de la misma protección, ¿no? Entonces, toda responsabilidad también conlleva, o bueno, todo derecho conlleva su deber, sí. ¿no? Entonces, es por algo que el Señor lo ha establecido así y hay una estructura eclesial que se debe seguir donde todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. Pero cualquier mujer que esté usurpando el Ujú, rol, mm, ¿sí? El rol de autoridad delegada bíblicamente hacia el varón, ujú, está yendo en contra de Dios. ujú, ujú, Entonces, estos ya son principios feministas. Y mm, eso es lo que podemos ver dentro de la iglesia. Nosotros vamos a ver iglesias que si no está la famosa pastora, aunque haya un pastor varón, esa iglesia no funciona. mm, Eso está oso, mm, eso está raro. mm, mm. Vamos a ver a hombres que si no está su esposa, no saben lo que está pasando dentro de la iglesia. Ese varón no está pastoreando. Sí, claro, claro. Simplemente es alguien que se para a enseñar los domingos. No es pastor, es maestro. Mm, mm, Entonces, así se van usurpando los roles y mm. los llamados de Dios. Entonces, hay que tener esa delicada línea. ¿Qué tanto cuidado hay que tener? Porque ahora hasta por tradición uno dice, ella es la esposa del pastor, es la Es pastora. la pastora. Pero no funciona así. Así es. No funciona así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Es Sí. una delicada línea. Porque en cuanto se supla esa autoridad, va a haber problemas. Ustedes pueden hacer un ejercicio empírico. Las iglesias que tienen un pastorado femenino Ujú, usualmente son las que más desorden tienen. mm, ¿Por qué? Porque en el momento de usurpar un rol establecido por el Señor a través de la autoridad delegada de parte de Él, ujú. va a haber desorden. No Claro, hay un porque buen respaldo, no hay un buen vas en funcionamiento. contra de Dios y Dios ya no está guiando, sino que estás pele- prácticamente peleando con Él, ¿no? No, entonces podemos resumir que los roles deben de definirse bíblicamente, el rol de la mujer y del hombre, que no se trata del cristianismo musculoso que le impide a la mujer ejercer su don en la iglesia o trabajar en la obra, porque para eso también se nos ha llamado, pero simplemente salir de eso que nosotros conocemos como la guerra de los sexos, que esto Exacto. es lo que se ha promovido bastante por medio del feminismo. Y yo quería preguntarte algo, hermana Jessie, porque es con respecto al machismo, porque sabemos que el machismo existe, es un mal, sobre todo en países, en continentes como Latinoamérica, y de alguna manera las mujeres quieren liberarse, o sea, nadie quiere ser maltratado. eh, y alguna ha encontrado tal vez una respuesta hablando de las personas vulnerables
Pero yo lo que quería saber es que si tú crees que el machismo y la violencia que ha ejercido el machismo en la mujer, hablando desde un punto de vista humano, es lo que ha impulsado también bastante este movimiento feminista de liberación. Claro, es que es consecuencia de una naturaleza caída. Ujú, No podemos decir más. Lo primero que se deforma en el hombre es la imagen de Dios en él, ¿no? A causa del pecado. Y bueno, el hombre deformado, que no tiene a Dios o al Espíritu Santo, va a actuar en contra de la naturaleza de Dios. El hombre que es carnal va a responder a su carne. El hombre que es espiritual va a vivir bajo la sujeción y el dominio del Espíritu Santo. Lo mismo con las mujeres. Entonces, esto es consecuencia de una naturaleza caída, consecuencia de haberle dado la espalda a Dios, consecuencia de la modernidad, consecuencia del secularismo. Entonces, ¿es un problema real? Sí. ¿La respuesta está en el feminismo? No. La respuesta está justamente en la regeneración del varón, en la regeneración de una mujer, a través del nuevo nacimiento, que solo lo da la verdad del Evangelio a través de recibir a Cristo, ¿no? Y con el arrepentimiento. Pero no podemos negar que es una realidad, es la naturaleza caída del hombre, ujú, que exista este tipo de comportamientos dentro del varón. De hecho, lo que se resalta bastante en el varón, y esto es de ambas partes, a veces nosotros hablamos del varón porque, claro, lo que más vamos a ver en él va a ser la violencia, la lujuria, la propensión a las adicciones, que ujú, usualmente son los vicios comunes en el varón, que ujú, van a causar un daño significativo, claro que sí. Y la mujer también tiene esos vicios, como el chisme, la vanidad, el control y el celo. ujú, ¿No? Y estos vicios también van a causar consecuencias en cuanto a la sociedad. Tan solo leamos Proverbios 28 y todo lo que causa la lengua y el chisme, que puede destruir familias, puede causar daño, puede matar a una persona en ujú, su reputación. ujú, Entonces son vicios que también a la larga se ven tanto del hombre como de la mujer. Claro que del hombre se resalta más porque se expresa a través de lo visible directamente, ¿no? Pero tanto la mujer como el varón tenemos vicios y tenemos virtudes, ujú, ¿sí? Tenemos ambos esa capacidad de ser malos por nuestra naturaleza caída, ¿no? No, ya entrando a hablar en cuanto a la teología y la depravación total del hombre sería mucho más allá, porque hay varias posturas alrededor de eso. Pero fuera de las posturas teológicas que haya acerca de la imagen del hombre o acerca de la naturaleza del hombre, no podemos negar la naturaleza caída, que es una realidad que nosotros vivimos. ujú. Y es justamente consecuencia de eso. Pero, por ejemplo, yo te pongo en la situación de esos años dorados donde se veía la familia Ingalls, por ejemplo. Ah, ok. ¿Cómo tú veías esta sociedad? Ya. ¿No? Una sociedad Y- patriarcal. Ya. Ok. ¿Ok? En el pueblo había una iglesia, había un Ya. sacerdote, Ya. los padres cumplían sus roles y había menos, ¿qué se podría decir? Menos propensión incluso a la violencia. El Eh, varón protegía a la mujer, ujú, ¿no? Entonces podemos ver un ejemplo así. ujú, La naturaleza caída del hombre siempre ha estado, pero la solución jamás la ha dado ningún movimiento social. De ujú, hecho, los movimientos sociales lo que hacen es combatir violencia con violencia. ujú, Y si combates fuego con fuego, solo vas a avivar más el fuego. ujú. Entonces hay que tener cuidado por ese lado. ¿Es un problema real? Sí. ¿La solución está en el feminismo? No, no lo está. El problema es real. Y yo sé que a veces me escrachean por decir, tú todo el tiempo hablas de Dios y que quiere evangelizar a todos, pero el Es único hombre así, que realmente va a claro. responder a la naturaleza Es con así. el que Dios lo ha creado es aquel regenerado Ujú, que ha nacido de nuevo. Entonces, incluso la respuesta práctica, me gustó una respuesta que dio un hermano en un congreso de el pastor Fabián Liendo de Argentina. ujú, Dio una respuesta cuando le preguntaron cuál sería, por qué el Evangelio sería la solución a la batalla cultural. Esa fue ujú. la pregunta. Y el pastor Fabián Liendo respondió simple y sencillamente, porque solo el Evangelio puede resucitar muertos. Wow. Y un hombre que vive la vida de Cristo
mm, Una mujer que vive la vida de Cristo va a poder dar una buena respuesta a las problemáticas actuales. mm, Pero mientras el hombre siga muerto en sus delitos y pecados, vamos a seguir viendo las consecuencias de la naturaleza caída del mundo. Entonces, solo el Evangelio puede resucitar muertos. Y así es es. cierto, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y Sí. pecados, y he ahí las consecuencias. Entonces, me gustó esa respuesta. Yo sé que para muchos van a decir, no, y los ateos y los que no creemos en Dios. No, Mm, pero es que eso es desde la teología, no es desde la política. Lo mm, siento. mm, Pero tan solo vean el impacto de Jesucristo en la tierra y cómo devolvió la dignidad a la mujer, cómo cambió esa sociedad, cómo la iglesia primitiva rescataba huérfanos, acogía viudas en mm, medio de la persecución, a riesgo de que se les quite la misma vida por hacer bien social. mm, ¿Quiénes eran los únicos que podían hacer eso? Los nacidos de nuevo, los mm, nacidos del Señor. Podían dar una buena respuesta social mm, a nuestra realidad. Y mm, eso era a través del Evangelio. mm. Así Así que me es. pueden hablar de política, de filosofía y de todo, pero lo más práctico y lo que marcó un antes y un después fue Jesucristo a través del Evangelio. Así Así que es. esa es. Muy bien, porque fíjate que esta mañana yo estaba hablando con alguien por teléfono en Venezuela y estábamos simplemente reflexionando el hecho de que Dios creó al hombre y la sociedad en la que debería de desenvolverse el hombre. E incluso así pasó, porque la primera sociedad del hombre fue en el jardín del Edén. Y después vino la caída y empezaron a surgir empezaron a evolucionar esas sociedades hasta el punto de que estamos donde estamos hoy. Y viéndolo desde el punto, porque yo me estaba recordando, yo le digo, ¿te acuerdas que en la Biblia hay un pasaje que dice, en el Antiguo Testamento, yo no lo busqué, no me di la tarea de buscarlo, tengo que hacerlo, donde dice que 20 mujeres van a querer tener un hombre y pedirle que se case con ella, o sea, en respuesta a que el hombre va a ser una raridad en el sentido porque el hombre ahora se está amanerando, se está transformando en mujer, toda la cosa. Y todos estos problemas que ha traído este movimiento de género que ahora todo el mundo quiere ser lo que no es. Y nos pusimos a pensar, ¿quedarán hombres de verdad para el futuro? Hombres de verdad que no tengan inclinaciones a otros hombres, sino que sean realmente hombres. Se escuchan muchas historias de mujeres que están con hombres y los hombres terminan siendo bisexuales o terminan siendo homosexuales de closet, por decirlo así. Y entonces un hombre masculino es una raridad. Claro que también tenemos que saber cómo se representa, cuál es el significado de la masculinidad del hombre, ¿no? Pero nos dimos cuenta, así de sencillo, para hacer el cuento corto, que la sociedad que Dios creó al principio con leyes civiles, con política, con todo, la hemos deconstruido. Y bueno, es esto, hermana Jessie, que se está verdaderamente deconstruyendo la sociedad que Dios creó, la que fundamentó, la que gracias a Dios quedó registrada en la Biblia, porque también va a haber una generación que no va a saber nada de Dios ni quién es Dios. E incluso dice, van a haber personas con la necesidad de que les prediquen la palabra y no va a haber nadie que les predique la palabra. Y yo le dije, es que realmente estamos yendo paso a paso a esa deconstrucción. Ya. No, de hecho, hay muchos estudiosos que nos van a decir que estamos ya en la época de la post-deconstrucción, donde se quiere llegar a la nada. No hay nada, Mm, nada. No hay la entidad, no hay el ser, no hay la mujer. Y de hecho, ese es un buen paso que ha dado el feminismo en pos de un mal propósito. Porque tú sales a la calle y preguntas, ¿qué es una mujer? Y nadie te va a saber responder a pesar de que tenga una delante. ujú, No va a poder decir que la mujer es la hembra madura del género humano con la capacidad de dar vida, ¿no? Entonces,
es complicado que no se pueda definir qué es una mujer. mm, Y se está llegando a la época de la postdeconstrucción. Ya no simplemente la mujer es aquella que se identifica como mujer, no, ahora es cualquier cosa. Entonces mm, estamos llegando a esa época. Entonces, el profesor Luis Heinecke va a decir en su análisis del estudio de toda la filosofía hasta llegar a la postdeconstrucción, cómo se lleva a cabo toda esta situación, ¿no? De que ya no solo estamos en la deconstrucción, que ya hemos pasado ese tiempo y mm. lastimosamente estamos viviendo ese caos, ¿no? Es un Y mal esa terrible. nada. Sí. Recuerden que al principio la Biblia dice en Génesis 1:1, la tierra estaba desordenada y Mm, vacía. mm, Ahí va el concepto de postdeconstrucción para mm, los cristianos que les cuesta entender. mm, Estaba desordenada y mm, vacía, mm, la mm, nada. mm. Y esa nada que es caos, porque nada es nada. Es Y, tan te- y- complejo para adentro. e incluso a nosotros mismos, cuando Dios nos dice eh, Ujú. que nos reproduzcamos, no solamente biológicamente, Él está hablando, reproduzcanse con estos valores de sociedad que yo les he dado, construyan esa sociedad. Cuando dice por lo menos también, incúlquenle estas palabras a sus hijos, escríbanlas en los postes, llévenlas en la mente, en el corazón. O sea que porque al final somos realmente nosotros los cristianos, y no es por ser sectarios, pero somos los que realmente seguimos difundiendo y preservando y construyendo esa sociedad. Porque, y es como un segmento chiquitito así, en medio de un mundo que, bueno, que todo lo relativiza, que ya dice que estamos en la post-deconstrucción, ¿ya? Que el ser mujer es un, como un concepto ideológico o cualquier cosa. Sí. La palabra dice que así como Dios, como el varón es el reflejo de la gloria de Dios, la mujer es el reflejo de la gloria del varón. Como les digo, funciona así. Entonces, ¿qué les digo? La mujer bíblica entiende ese papel complementario, ¿sí? La mujer, la mujer de Dios entiende su papel y su primer llamado, que es darle la gloria a Dios con Mm, todo lo que es ella. Porque nuestro primer propósito es ser hechos para la alabanza y la gloria de Dios, ujú, ¿no? Entonces, una mujer bíblica sí va a ser sumisa, femenina, trabajadora, temerosa de Dios, ¿no? Y creo que el mejor concepto lo tenemos en Proverbios 31 del 10 en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Es todo lo contrario a lo que el feminismo te impone. Recuerden que la sumisión en la mujer es parte de nuestra naturaleza. De hecho, yo les podría poner un ejemplo. Eh, en la casa podemos ser súper empoderadas, pero lleguen a su oficina con el jefe y quiero verlas empoderadas. Su naturaleza va a ser sumisa, mm, les aseguro. Les aseguro que sí, porque están enfrente de una autoridad. ¿Por qué someterse a esa clase de autoridades por obligación y no someterse por amor a la ujú, autoridad legítima que Dios ha dejado a través del varón? ujú, Entonces, la mujer va entendiendo eso, ¿no? ujú, Y yo creo que la mejor ¿cómo se podría decir? No etiqueta, sino lo que ha puesto el Señor en nosotros es que somos ayuda idónea. Y esto es interesante porque la palabra Isha tiene tantas connotaciones como de complementariedad con el varón para poder llegar a una meta, ¿sí? Por eso es que la Biblia también va a decir que la mujer sabia con sus manos edifica su casa. ujú, Esto no es poco. No sé por qué el día de hoy se toma tan en poco la labor de la mujer en casa, la labor de la mujer como madre, como esposa. La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. mm, Y hablar de esta situación es complejo porque es tan importante el papel de la mujer que mm, puede impactar sociedades a mm, través de los hijos que va a dejar. mm, Entonces es tan importante el papel de la mujer y me parece también que seamos ayuda idónea, porque a nosotras nos ha tocado poder sostener a ese a que el Señor le va a tomar cuentas, mm, ¿no? Mientras al varón le va a pedir las cuentas,
la mujer va a estar con él para ayudarle a suplir y a complementar el propósito por el cual ha sido llamado. Por eso es que hay este dicho, ¿no? Hay hombres que cambian con el matrimonio. Últimamente me están hablando mucho de eso, por cierto, que una buena mujer puede cambiar al varón, pues lo mejora, lo potencia, pero una mala mujer lo puede llevar a la destrucción. Sí, sí. Hermanas, esto de Mm. ser ayuda idónea es tremendo. El papel Yes. que nos ha dado el Mm, Señor es mm, tremendo. mm. Y de verdad que en nuestras manos está, en nuestras manos, la mano que mece la cuna. Ahí está el futuro de una sociedad, de una familia. Mm, Somos ayuda idónea. Y mm, no lo tengan ni menos, no es un papel subordinado mm, simplemente, mm. una responsabilidad, pero que a la vez el Señor ha pensado tanto en nosotras como vaso frágil que nos da la protección del varón. Por eso es que cuando en el Edén pecaron, pecó Eva, pero Dios le vino a pedir cuentas a Adán, porque él era el encargado de cuidarla, proveerla y protegerla. Mm, La dejó sola, mm, ¿no? Expuesta y vulnerable al enemigo. mm. Entonces, cuando Dios bajó, dijo, Adán, ¿qué pasó aquí? Te Hoy, la dejé. hoy. No, es que la mujer que tú me has dado, Señor, te la Mm, dejé a ti. mm. Hermanas, vean en qué posición privilegiada nos ha puesto el Señor, ¿no? Pero a la vez tenemos responsabilidad. Entonces, y eso es muy cierto, ¿no? Tú vas a ver, yo seguía bastante cuando todavía no era cristiana, Ujú, cuando era ujú. muy joven, hace años atrás, yo Oh, seguía a la banda Mago de Oz. Y fue interesante porque se hablaba muy mal de que, bueno, claro, obviamente los hombres tienen vicios, como les decía, ya, pero cuando este varón se casó, ya. ¡uf! Desapareció todo, desapareció todo ese mal expediente. Oh, Y wow. realmente decidí cómo una mujer afecta la vida de un varón. Oh, wow. Lo puede destruir o Mm, lo puede potenciar. ujú, Hermanas, ese es nuestro gran poder. ¿Qué más poder quiere? ¿Qué empoderadas? Ni qué otra cosa. Claro, claro, No sé, es lo que dice, es importancia complementarse. Eh, complementaria. claro, y bueno, gracias a Dios que nosotros lo logramos por medio de la palabra, que se nos crea esa sensibilidad, que se nos da esa identidad, porque ¿qué mujer no quiere ser una mujer de verdad? Y qué hombre no quiere tener una mujer de verdad a su lado. Igualmente nosotras queremos un hombre que nos Exacto. proteja, que, un hombre que nos proteja. Eso es lo que busca la mujer más que todo, ¿no? Esa protección de su pareja. Y la mujer tiene esos sentimientos maternales que tanto le gustan al hombre. Otra vez la mujer, ¿no? Como madre, allí presente y todo esto. Consejera. Sí, sí, exactamente. Es sabia, inteligente, dedicada, trabajadora, femenina, que a veces sabemos que, bueno, eh, tenemos impedimentos, también depende de el ambiente socioeconómico donde vivamos en países que están un poco más subdesarrollados, donde hay desempleo y eso, el desempleo genera alcoholismo y ahí vienen todos estos problemas, ¿no? O sea, todo está envuelto, ¿no? Es como un hámster, una rueda de un hámster, ¿no? Todo, todo el tiempo. Pero nada, que la esperanza es acercarse a Dios y que Dios restaure eso, así sea que vengamos de familias disfuncionales, Exacto. de abusos, de maltrato, de divorcios, lo que sea. Y sí es Enseñar. bonito. Y por eso te quería preguntar, hermana Jessie, eh, porque la mujer tampoco debe ser una idea romantizada, porque eso tampoco existe. Nosotros no somos princesas de Disney, ni reinas de cuentos de hadas, ni como la familia Ingalls que dijiste antes, que todo era muy tradicional, porque bueno, nosotros vivimos ahora en una era moderna. Entonces, ahora surgió, me enteré incluso por ti, que surgió este trend del thread wife. O sea,
¿Nos puedes explicar brevemente lo que es eso y cuál es el peligro que tenemos ahí? O sea, por un lado, ser feminista empoderada, Bueno, ¿verdad? Y por el otro lado, threat wife. sí, es complicado porque es como un movimiento contestatario. Y aquí no es ser contestatario, realmente es encontrar ese equilibrio a partir de la realidad. Y eso es bueno verlo. Miren, la imagen de la track wife que ahora se muestra en redes sociales es como decía la hermana Abby, ¿no? Es muy romantizada. La mujer perfecta, que siempre está guapa, que con una mano está cocinando y con la otra, con un manicure perfecto, está acariciando la cabeza del niño, yo qué sé. Es una imagen muy extrema, romantizada, se podría decir, al punto que en el fondo también se habla de las mujeres de alto valor, por ejemplo, de que si tú me quieres a mí, tú tienes que tener estos requisitos, pero ¿y tú qué ofreces, no? Entonces, la trad wife va más allá de eso, ¿no? Es una mujer que se queda en la casa, que siempre está perfecta, que se dedica a los hijos, que no está mal, para nada. Pero pisando más la realidad, nosotros tenemos que entender que desde la historia vamos a ver cómo hombre y mujer han formado un equipo para poder tener una familia, incluso trabajando. ¿No? En la Edad Media nosotros vamos a ver a mujeres en la agricultura, mientras los hombres, ¿no? Cuando todavía era la etapa feudal, salían al campo. Ujú. Pero la mujer se dedicaba a la agricultura, y ustedes pueden ver varias películas medievales donde se muestra esta realidad de que tanto hombre y mujer trabajaban, pero la mujer, y en la Biblia también lo van a ver, ¿no? En los campamentos, cuando todavía el pueblo era nómada, se podría decir, cuando todavía el pueblo acampaba en tiendas de lugar en lugar, las mujeres siempre quedaban resguardadas y protegidas, mientras los varones salían a hacer los trabajos duros. Pero la mujer no se quedaba en casa sin hacer nada, hacerse las uñas y ver una serie, no. La mujer trabajaba en la comunidad, trabajaba, sobre todo había parteras, había, qué sé yo, había confeccionadoras de ropa, costureras. La mujer Ujú. siempre ha trabajado. Ujú. Y esto es lo que ha ayudado a mantener el matrimonio, que sea un equipo. Ujú. Solo que la mujer siempre ha tenido la prioridad en la casa, la Ujú. prioridad en la crianza de hijos, la prioridad en el esposo, y nunca ha dejado de trabajar. Eso es algo que nosotros tenemos que meternos en la cabeza. Las reinas de la casa que tienen todo, que no salen a trabajar Eh, y demás, que no, viven es una una vida idea de muy romántica. lujo. No, no existe eso como tal. Incluso en la Edad Media, volviendo a la Edad Media y a las tradiciones, las mujeres que se casaban con personajes de la nobleza tenían muchas responsabilidades, ayudar a administrar sus bienes, tener en cuenta cómo estaban los criados, los esclavos, ver las cosas de la cocina, los eventos sociales que se tenían que hacer. Ni siquiera esas mujeres que se casaban con reyes y condes podían decir que eran unas trad wife. Ujú. Ujú. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa idea, porque les aseguro que hasta esas mujeres en la Edad Media tuvieron arduos trabajos, Ujú. ¿sí? Entonces, no existe eso tan romantizado de que mi hombre sale a trabajar y yo siempre estoy en la casa descalza y le espero con la a- mejor a- ropa bien arregladita. Amasando para decir rapidito, porque Threadwife Sí, viene de traditional, una mujer tradicional, que es la mujer que tiene una vaca, sacan la leche, amasa el pan, pone la leña en el horno y limpia todo lindo, lo hace todo ella misma y se pone un delantal, se peina así bien para atrás, bien todo, sin maquillaje, ella hace todo ella misma, que también es bonito, porque nosotras, bueno, por lo menos yo sé coser, pintar, yo sé muchas cosas, pero es lo que tú dices, es el otro lado de de la balanza, la otra cara de la exacto. moneda. Por un lado soy, eso yo también lo he escuchado, el trofeo, tú eres el trofeo, que el hombre es el proveedor, que te va a prometer el hombre, y que yo digo, ¿qué es eso? O sea, qué locura, ¿no? Y por el otro lado yo amaso el pan y tengo una vaquita y un cabrito y el sol y el campo, o sea, se romantiza todo y al final
se desforma, simplemente se desforma la identidad de la mujer y nadie lo sabe porque no lo sabemos. Pues nosotros tal vez aún más porque somos cristianos y estamos tratando de volver a eso, estamos tratando de deslastrarnos de todas esas filosofías que se han sembrado en la iglesia, ¿entiendes? Que ya lo sabemos por medio de las líderes y toda la cosa. Y entonces, pero las mujeres que están afuera y los hombres que están afuera, que no tienen ese patrón, que no saben realmente que una vez es una mujer así muy sexy, otra vez tiene las uñas muy largas y quiere el lujo, otra vez es una que amasa el pan. O sea, es algo muy es subjetivo y la mujer es muy cambiante, el hombre también, y ya nadie sabe qué es qué, por decirlo así. Y hay que tener mucho, mucho cuidado en cuanto a eso, sobre todo tomando en cuenta nuestra realidad, ¿no? Como bien decías, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, nosotros no vamos a poder ver ese tipo de realidad, sobre todo en los países que estamos viviendo bajo el socialismo. Es casi imposible que la mujer no salga a trabajar o no salga a conseguir sus propios bienes. Yo sé que hay un movimiento del que por un momento lo consideré hasta ver los extremos a los que se puede llegar, pero porque lo viví de muy cerca y este movimiento tradicional hispanista, y tú te vas a chocar con estos hombres súper, 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 súper hispanistas que realmente tienen esa imagen de la mujer. No, que la mujer tiene que estar en mi casa y ya. Y alguna vez yo le pregunté a un hombre, oye, pero ¿y tú cuánto ganas al mes? No, gano tanto. Entonces, si tú realmente quieres eso, vas a tener que esforzarte el doble. ¿Y en qué momento vas a cumplir tu labor como sacerdote de tu hogar? Estudiar la Biblia, servir en la iglesia, porque son responsabilidades cristianas. Ahora, tendrías que dejar de ser cristiano para salir a romperte el lomo doblemente para tener a tu muñequita en casa. Entonces, es algo que no toca la realidad. Ujú. Entonces yo me ponía a conversar con este tipo de hombres que quieren esas mujeres súper tradicionales, que no salen de casa. No, que tú te quedas en mi casa a cuidar a mis hijos y yo te doy lo necesario. A veces ni siquiera dan lo necesario por la situación en la que vivimos el día de hoy, ¿no? Y a veces esos hombres se preguntan, no, porque las mujeres tienen estándares altos, por qué son tan exigentes. Creo que tenemos que pisar un poquito más de realidad muchas veces, ¿no? Si bien nosotros podemos vivir con lo necesario, está bien, no pedimos lujos, no pedimos extremos, pero sí pisar un poquito de la realidad. Y si volvemos al caso de la mujer virtuosa, por ejemplo, la mujer virtuosa se encargaba de sus hijos, ¿no? Pero era mercader. Ella traía, vendía, veía que todo esté bien, hacía sus negocios, teniendo prioridad por sus hijos. Entonces, hay maneras en las cuales cumplir bien nuestro rol. Hay maneras, Ujú. porque es cierto, si papá y mamá salen de casa, los hijos quedan vulnerables a todo lo que hemos hablado anteriormente, quedan muy vulnerables. Así que sí es necesario, si sobre todo en la etapa de la infancia y la adolescencia, yo creo que es imperativo que la mamá esté presente, pero también el padre. Pero obviamente la madre va a estar más cerca, ¿no? Así como el padre protege y provee a los niños, la madre también va a educar, va a guiar y va a proteger a los niños. Entonces, es como una subordinación, es como ese gran paraguas que cubre todo, pero cada uno va cubriendo. Entonces, hay que pisar un poquito de realidad en cuanto a esto de las mujeres, de las esposas tradicionales, ¿no? Viendo muy bien nuestros contextos, no, como les digo, es peligroso llegar a los extremos. Si alguien tiene la posibilidad, yo creo que ninguna mujer estaría en contra de tener la posibilidad de quedarse en casa y dedicarse feliz a sus hijos, Ujú. ¿no? Pero el punto de poder establecer, Dios mediante, algún día lo hablaré de la experiencia, de poder establecer un matrimonio, una familia y una sociedad, es justamente a partir de buenos equipos, Ujú. ¿no? Entonces, veamos muy bien eso, nuestro contexto, nuestra realidad, las necesidades, y tú vas a ser ayuda idónea de un varón que va a tener su propio llamado, sus propias luchas, su propio contexto, ¿no? Entonces te va a tocar acoplarte y hacer equipo con ese varón. Quién sabe, eres una de las pocas afortunadas
que le toca a un varón que va a poder suplirlo todo. Pero, ¿y si no? Bueno, ya hemos llegado al final, lamentándolo mucho, de este diálogo que de verdad me ha encantado. Eh, Agradezco mucho todo tu aporte para toda la audiencia que te va a escuchar, en especial mis suscriptores. Y bueno, ya te dije detrás de cámaras que de verdad espero tenerte prontamente acá porque enriquece mucho la materia que traes. Y como eres una comunicadora femenina, una mujer hablando de estos problemas, entonces es más como más fructífero, más plausible. Y eso me encanta, de verdad que sí. No, muchas gracias a ti por la invitación, Abby, de verdad. Qué bueno. Me gustaría ahora, hermana Jessie, que me hicieras una recompilación, un resumen acerca de todo lo que nos has hablado hoy y que, bueno, que disfrutemos una vez más, que saboreemos una vez más ese aporte que nos trajiste hoy acerca de la mujer bíblica y la filosofía de este movimiento feminista. Esto es interesante y creo que de lo primero que tenemos que partir es del primer concepto, ¿no? Que hemos visto que el movimiento feminista lo que va a buscar va a ser la destrucción de la naturaleza de la mujer. Y al afectar la naturaleza de uno de los componentes tan importantes de la familia que a futuro establece una sociedad, por ende va a ser la destrucción de todo. Por eso es que hablábamos de la etapa de la postdeconstrucción. Y gracias a esta raíz como un dominó. Si tú le quitas una pieza, se cae todo. Y eso es prácticamente lo que ha pasado con el movimiento feminista, ¿no? Al llegar a ese objetivo de la destrucción de la naturaleza de la mujer, ha logrado la destrucción de la familia, la destrucción de la sociedad, la deconstrucción de la masculinidad en la sociedad. Entonces, eso sería en resumen lo que ha logrado, ¿no? Lo que se ha hecho y lo que hemos tocado. Por eso es que de esta rama feminista van a salir todas las demás, ¿no? Los extremos, por ejemplo, de lo que hablábamos, la street wife, los extremos en cuanto a los movimientos de feministas que se les decía de la cuarta ola, que vienen con toda esta carga de violencia y esta dicotomía, ¿no? De una guerra entre hombre y mujer. De toda esa raíz, al cumplir ese objetivo que tenía el feminismo, de ir en contra de la naturaleza de la mujer a partir de la emancipación de cualquier autoridad, se ha hecho todo este caos y todo este desorden, ¿no? Eso es en resumen. Y obviamente, si entramos en lo bíblico y en lo teológico, este movimiento también ha ido en contra de la autoridad suprema, que es la divina, ¿no? En contra de la autoridad misma de Dios, que está expresada a través de la escritura. Por eso es que va a ser muy difícil y es muy incongruente que haya mujeres cristianas a favor del feminismo, porque no se están dando cuenta que va en contra de un principio máximo, que es someteos los unos a los otros por temor al Señor y someteos a Dios. Eso también lo dice. Entonces, va en contra de todos esos principios. Y de ahí arranca toda la deconstrucción, ¿no? Se sacó una pieza del dominó y se destruyó todo. Estamos en época de la postdeconstrucción, donde ya no queda nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Wow, muchas gracias. Qué lindo, de verdad que sí. Trae un olor agradable tu mensaje. ¿Y nos podrías decir, hermana Jessie, cómo te podemos encontrar en las redes sociales, por favor? Claro que sí. Tengo dos canales de YouTube por el siguiente motivo. En el canal de La Voz Femenina en Acción es donde más tocamos estos temas, ¿sí? Ujú, Estamos este tiempo en colaboración con RT, con ujú, el Teólogo Responde, ujú, con un programa especial con Anastasia Ribeiro, ujú. donde estamos tocando todas estas temáticas. Está muy bueno, no se lo pierdan, todos los domingos. Se está procurando llevar todos los domingos. Ujú, Alguna vez tal vez tengamos un cambio por invitados que vamos a tener, ujú, pero estamos procurando hacer eso. Entonces, el canal oficial mío es La Voz Femenina en Acción, ujú, para tocar estas temáticas. ujú. Ahora, obviamente que yo me relaciono mucho con el mundo teológico, ya que también soy teóloga. Ujú. Entonces, tengo otro canal secundario donde toco temas teológicos, que es Jessie Prado, así como está en mi descripción de nombre, Ya. Jessie Prado, ¿sí? Ujú. Ahí tengo contenido teológico y en Instagram me encuentran en Facebook, en todo lado con Jessie Prado, en TikTok con Jessie Prado. No subo mucho contenido a TikTok, pero creo que voy a empezar a hacerlo ya que
me han dado el privilegio y por fin he podido desbloquear la función de hacer lives en Wow. TikTok, así que yo creo que pronto lo voy a hacer. Bueno, nada más que decir nuevamente que muchas gracias por haber venido, por haber traído ese tema. Que Dios te bendiga, hermana Jessie, en tu No, muchas vida, gracias. tu familia y tus proyectos. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo grande hasta donde está. Ay, tan bella. Queridos hermanos y amigos, hemos llegado al cierre de esta entrevista. Mi deseo es que este espacio continúe siendo un lugar para el diálogo y el crecimiento, tanto en el conocimiento como en nuestra fe. Si este contenido le ha sido de edificación, le animo a compartirlo con otros. También lo invito a suscribirse a mi canal. Gracias por acompañarme hasta el final de este video y que el Señor le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona. Con cariño en Cristo, Abby Lehner.